retomando el tema central de este programa, que es la fortaleza que tiene el peso frente al dólar, pues tenemos a un especialista invitado el día de hoy. Tenemos al profesor investigador Francisco Isaías Ruiz de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas noches. Buenas noches, Eliana, qué gusto estar de vuelta por acá con ustedes para hablar de un tema muy interesante y que nos ha mantenido muy ocupados atendiéndolo, porque la gente luego no entiende cómo es posible que una moneda como la nuestra, como el peso, pues esté mostrando tanta fortaleza frente al dólar, que es la moneda, digamos, oficial a nivel global. Vamos a platicar un poquito sobre eso para que quede claro a qué se debe eso. Sí, porque indudablemente, pues, quienes nos están viendo en este momento, pues, hemos tenido la presencia o la idea del dólar durante toda nuestra vida, ¿no? Es la referencia cercana por ser frontera, por ser vecinos de Estados Unidos y demás, y muchas cosas las concebimos en dólares. Y bueno, esta situación actual que nos parece muy particular en México, de qué situación tiene el peso, por ahí vamos a empezar, maestro. ¿Cuál es la situación actual del peso en esta circunstancia actual que tiene el dólar a nivel mundial? Sí, ahí es importante primero ubicarnos. Hay que ubicar dónde está México a nivel mundial en términos de economía. Hay que recordar que los tipos de cambio, estas comparaciones de tu moneda con otras monedas, lo que en realidad estamos comparando son las economías, las fortalezas económicas en un momento determinado. Así que, por eso, si usted recuerda, si tiene más de 40 años, seguramente recordará una época muy triste del país, en la década de los 80, 90, donde pues pasaba todo lo contrario de lo que estamos viendo ahorita, un peso que estaba, le decíamos en aquel tiempo, muy devaluado con respecto al dólar. Hoy en día usamos el término apreciación o depreciación para hablar sobre esto y entender dónde estamos parados. Hay que entender primero que el peso sí es una moneda fuerte a nivel mundial, es la 16ª moneda que tiene mayor movimiento para intercambios comerciales, de inversión, y también comprender la posición que guardamos en este momento. ¿Qué me dirías o me lo creerías si yo te dijera que a nivel global el año pasado hubo 4 monedas, solo 4 monedas que frente al dólar se apreciaron? ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de perder valor frente al dólar, valían más, o sea, que recuperaron valor frente a él. De esas 4 monedas, hoy día el peso mexicano es la moneda que más se ha apreciado frente al dólar, y eso nos ha llevado a bautizarlo como un mote al modo de los mexicanos, que a todo lo bautizamos con un apodo, le llamamos el superpeso. Ese es el nombre que le hemos puesto. Así que estamos parados sobre una moneda que le llamamos superpeso, que pensamos que es una moneda realmente con características superiores a cualquier otra, pero tenemos que entender cuál es la razón que subyace o que hace que esa moneda valga tanto, porque podemos caer, Ileana, en el error de pensar que realmente es una fortaleza interna o que nos los quieran vender así. Seguramente me vas a preguntar más adelante sobre eso, sobre el gobierno y lo que se presume de la moneda. Claro. Pero hay que estar como bien parados para entender cómo funciona. Recuerden que vivimos en un mundo donde la economía es la que priva y son las interacciones entre países las que determinan el valor de las diferentes variables. Así que el día de hoy, si me lo permites, durante la charla voy a intentar explicar ese tema que parece tan complejo, tan difícil, pero créamelo, en casa es bien facilito de entender. Espero realmente que sea así, porque yo le decía a usted que nos está viendo antes de entrar al aire que es un tema complejo. Le decía yo, bueno, me parece a mí que es un tema complejo, le decía al maestro, porque pues abordarlo desde el punto de vista desde la economía, de los indicadores y demás, pues sí tiene su grado de complejidad. Sin embargo, pues para quienes nos estén viendo, pues espero que también les sea fácil sí, entenderlo, ¿no? Porque hay que hacer un poco de historia. A principios del siglo, por ahí hay información, por supuesto, disponible. El dólar costaba $1. Estaban más o menos a la par, ¿no? Conforme fue avanzando el siglo, subió a 12.50 y así se mantuvo un buen tiempo. Y después, habiendo este momento tan particular de la historia, ¿no? Sí, tenemos que entender algo. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando medimos tipo de cambio? Les digo, comparamos economías. Claro. Hoy día, cuando hablamos de apreciar o depreciar, lo que estamos diciendo es, si escucha usted, el dólar se apreció frente al peso,
es que la gente quiere más dólar que peso. O si está pasando lo de ahorita, que escuchamos, el peso se aprecia frente al dólar, aunque no lo crean, quiere decir que la gente está prefiriendo tener pesos en sus manos que dólares. Y va a decir usted, ¿cómo va a ser eso posible si toda la vida crecí con la idea de que lo mejor es tener dólares? ¿Cómo ahora voy a querer pesos? Bueno, tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo. Eso que mencionas tú de cuando el dólar valía 12.50, estamos hablando por allá de 1900, fueron cerca de 20 años, fue como del 55 antes del 70, cuando hubo un modelo que funcionó muy bien, que era del milagro mexicano, le llamaban, al modelo de sustitución de importaciones, pero hay que recordar que ese tipo de cambio lo establecía el gobierno decía vale tanto. Con el tiempo, en los 90, eso se quitó a nivel mundial porque ya no los gobiernos ya no ponían cuánto valía el tipo de cambio, sino lo hace el mercado. ¿Y qué es el mercado? El mercado me dice quiero más dólares, pues el dólar va a valer más. Si el mercado dice quiero más pesos, el peso va a valer más. Hoy día tenemos en nuestras manos una moneda que llamamos superpeso porque aunque no lo crean, la mayor parte de la gente en México y en el extranjero quieren pesos. Ahí el cambio sustancial. Sí, y hay que entender por qué quieren los pesos. La siguiente pregunta es esa. ¿Por qué hoy día la gente quiere pesos y no quiere dólares? ¿Qué está pasando con el dólar? Y es un momento histórico que viene a consecuencia de la pandemia. Así que esa evolución histórica nos ha llevado a este momento para poder explicar precisamente qué es lo que pasó y por qué la gente ahorita pues quiere pesos. Tenemos en pantalla justamente, maestro, el tipo de cambio al día de hoy, al 23 de mayo, Día del Estudiante, por cierto, sí. Hay que mencionarlo. Pues vemos una gráfica ahí como que va en descenso, pero la parte de abajo de la gráfica es mucho más amplia y vemos como fue ascendiendo, vemos ahí el año 2000 después del año 2020 y estamos en esa cresta en la que pues estamos viviendo COVID, estamos viviendo Rusia, Ucrania, etcétera. No son movimientos masivos internacionales que sin duda afectan todo el devenir económico de los países, pero en particular en México, pues que lo concebimos al dólar en este momento cambiario, ¿no? 17 pesos con 90 centavos, que creo que hoy cerró en eso, y vemos que la barrera de los 18 pesos se bajaron. Toda esa información nos da un panorama, ¿no?, de cómo está el peso frente al dólar. Efectivamente, de hecho lo que tenemos en este momento es mientras los demás países buscan dólares, los mexicanos estamos en un momento histórico en el que los dólares nos llegan solitos. Llegan acá, nos están llegando. Y eso lo vemos reflejado en el tipo de cambio. ¿Cómo puede ser esto posible? Miren, me va a entender mejor si le digo eso. Lo que está viviendo México en este momento es como cuando usted se despierta en la mañana y la esposa o el esposo le tienen su rico desayuno, sin haber preguntado nada, sale de ahí, todo el mundo lo saluda en la calle, llega al trabajo y le tienen una taza de café. Los alumnos o la gente que trabaja con usted, en mi caso soy profesor, en el caso de aquí, llega usted al canal y le dan chocolates. Es un día extraordinario. Lo que está viviendo México es un día típico, es extraordinario. Pero no es por lo que hemos hecho nosotros, es por lo que, bien señalabas tú, Ileana, está pasando en el mundo. Y por eso nos están llegando los dólares. Y tiene todo que ver, aunque parezca que no, con la pandemia. Si usted me recuerda de otras veces que he estado por acá, porque sabe que me encanta el mitote económico y he andado por aquí con Héctor, cuando estaba Héctor, hablábamos de lo que pasó con la pandemia. Y cuando explicamos de la pandemia, ¿se acuerdan ustedes que les expliqué que en el periodo de pandemia lo que hicieron los gobiernos centrales, los bancos centrales en los países fue inyectar dinero a sus economías? Ajá. Eso porque la gente iba a estar encerrada y no iba a poder trabajar. Ya luego nos soltaron, como chivas locas, pero chivas locas con dinero, porque todo el mundo tenía dinero y no se lo había gastado porque estaba encerrado. Eso inmediatamente a muchos economistas nos hizo en la cabeza ruido y dijimos, aguas, hay mucho dinero circulando, lo que va a hacer que los precios suban, la demanda va a subir y va a ser un lío con los precios. Y eso pasó. Dicho y hecho, la inflación se fue hasta los cielos, porque todo el mundo tenía dinero, todo el mundo empezó a gastar.
Hay un dato muy interesante después de la pandemia, 25% subió la demanda mundial de productos, porque la gente tenía guardado el dinero y empezó a botárselo en turismo. Usted sabe, usted lo hizo, hombre, ¿qué vamos a hacernos locos? Y gastó en lo que quiso después de la pandemia. Y al gastar así, los bancos centrales de los países tenían que sacar ese dinero de la economía y subieron las tasas de interés. Quiero ser claro con eso. Es el mecanismo clásico para poder controlar la inflación. La inflación es un exceso de dinero y hay que sacar ese dinero de la economía para que baje la cantidad de dinero que hay y bajen los precios. Si no logro sacar el dinero, no voy a lograr bajar los precios. Hay 3 medidas. El gobierno ya no gasta, le cierra la llave, no hay gasto público. Segunda, aumento los impuestos, saco dinero. Y tercero, más importante, subo las tasas de interés, lo que hace que sea atractivo dejar tu dinero en el banco o comprar ciertos instrumentos financieros que pagas tú y en 180 días te devuelven tu dinero o en 90 días con una tasa de interés jugosa. Y eso hace que el dinero se salga de la economía, caigan los precios y controlemos la inflación. Así es como funciona el asunto. Bueno, los bancos centrales del mundo al inicio dijeron, no hay inflación, va a ser transitoria. Y hubo pocos bancos en el mundo que dijeron, no, esto no huele bien. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque el Banco de México, aunque no lo crea, nuestro Banco de México, que es autónomo, ¿qué quiere decir esto autónomo? Que se maneja por sí solo, el gobierno puede decirle lo que quiera, pero él decide. Y son expertos en economía, ellos decidieron con tiempo, voy a empezar a subir las tasas de interés para controlar mi inflación. Fue el de los primeros bancos que lo hizo. La Reserva Federal, que es el Banco de Estados Unidos, y el Banco Central Europeo tardaron todavía como un año para ponerse las pilas. Cuando se dan cuenta que la inflación es severa, se aceleran y empiezan a subir las tasas. Nosotros íbamos tranquilitos, ya íbamos subiendo. Y eso nos lleva a hoy día tener una tasa de interés del 11.25 contra una tasa de interés que tienen los americanos del 5.25. Así que si se fijan ustedes, la diferencia entre tasas es muy alta. Eso nos ayudó a nosotros a convertir en nuestro país en algo atractivo. Entonces, ¿a qué va toda esta plática que le acabo de decir? Por eso el peso es tan apreciado. Tenemos tasas de interés más altas que en Estados Unidos, lo que hace que la gente que invierte dinero en instrumentos para ganar más dinero, digan, ¿dónde lo dejo? ¿En Estados Unidos, que la tasa es de 5.25, o en México, que está en 11.25? Dicen, no, mejor me llevo mis dólares y los convierto a pesos e invierto en pesos. Entonces, empieza a llegar dinero al país. Luego, como Estados Unidos tenía mucho dinero después de la pandemia y el confinamiento, empezó a gastar. Y como empezó a gastar, necesitaba quien le vendiera productos. Ileana, ¿quién crees que le vendió los productos? China. Nosotros, los mexicanos, somos su principal socio. Bueno, sí. Y entonces le empezamos a vender y eso generó más dinero que nos llegó. Luego, allá en Estados Unidos a las empresas les empezó a ir muy bien porque se empezó a reactivar la economía. ¿Cuál es el país que tiene más inmigrantes allá trabajando? Pues obviamente México. Y esos mexicanos mandaron remesas históricas al país. Entonces ya estamos contando 3 vías de entrada de dinero, si te fijas. O sea, dólares que entran a convertirse a pesos, a México. Y luego pasó otra cosa muy curiosa, y tú lo sabes, lo mencionaste, la guerra en Ucrania. Y la guerra en Ucrania provocó un problema, y tú lo sabes, que nos está acercando a una crisis alimentaria porque Rusia es el principal productor de grano. Rusia también, sí, fertilizantes, que los necesitamos muchísimo para poder producir, por eso seguimos con la inflación. Problemas en los combustibles, en la cadena de suministro, y eso provocó que muchas empresas que estaban en esa zona, que se habían ido para allá porque la mano de obra era más barata, por ejemplo a China, pensaran los empresarios, ya no quiero estar allá porque ya no me sale tan barato, voy a buscar un país que esté cerca del mercado, que más vende, para producir ahí y ya no más pasar mis productos. ¿Qué país está más cerca de la principal economía? Pues México. Y eso le conocemos nosotros como nearshoring, que es ubicarme cerca del mercado. Entonces se vinieron para acá. Si te fijas, ya hay como 4 o 5 vías de aproximación de dólares para México. Todo eso empezó a caernos junto. Y todo ese dinero, esos dólares entraban y se convertían a pesos para hacer funcionar la economía mexicana. Lo que hizo que todo el mundo quisiera tener su dinero aquí. E hizo que la moneda, que es la moneda que corre en nuestro país, el peso, pues tuviera más importancia. Por eso el peso ha cobrado más valor frente al dólar.
Si te fijas, todos los factores no dependen de nosotros. Por eso decir que el dólar va perdiendo esta fuerza, que incluso he escuchado que Estados Unidos lo utiliza como una especie de arma, ¿no? Para pues manejarse en el mundo y entrar a otras economías y demás. Y me vino a la mente China precisamente por este conflicto internacional de mercancías y de pugnas comerciales, pues con estos gigantes, ¿no?, económicos que son Estados Unidos y China. Y bueno, en ese sentido, esas transacciones internacionales también hacen que que el peso pues vaya fortaleciéndose aún más. Sí, de hecho nos coloca, te digo, ahorita tenemos una entrada fuerte porque por exportación estamos muy bien ubicados, y todo esto que te menciono nos ha beneficiado, o sea, el momento histórico nos beneficia. Por eso te mencionaba hace rato, los políticos, digo en el corte, los políticos salen y nos dicen, esta fortaleza de la moneda es gracias a nosotros. Déjeme decirle en casa, no tengo ningún color, soy académico, no tengo colores. Ni Morena, ni el PRI, ni el PAN, ni Movimiento Ciudadano, nadie, ningún político le puede venir a decir que el superpeso se lo deben a ellos. Se lo deben, si acaso hay que agradecer a alguien en México, al Banxico, por tomar las medidas adecuadas cuando tienen que hacerse. Y la verdad es que es un momento como coyuntural, es decir, fue todo, ¿cómo dicen? El universo conspiró. El universo conspiró para que México esté así. Es real. Todas las variables externas o exógenas, decimos los economistas, nos jugaron a favor. Y por eso estamos tan fuertes. El nearshoring, el año pasado, y se lo decía yo a Héctor aquí en el programa, el cálculo era que México iba a crecer bien poquito en economía, y de repente sale el dato de crecimiento y todo el mundo se vuelve loco. Dice, ¿por qué crecimos tanto? Porque vino mucha inversión extranjera directa a través del nearshoring. Esa variable, te lo juro, Ileana, ningún economista la vimos. Entonces dices tú, ok, todo está conspirando para que salga bien. El asunto es que ahorita la cosa ya se está complicando un poquito porque la economía es compleja. México tiene que aprovechar su momento. Este es nuestro momento. Pero la economía global está dando muestras de que se está agotando. Es decir, esta política de subir las tasas de interés para controlar la inflación tiene un efecto negativo si abusamos de la medicina. Por eso el Banco de México paró las subidas. Iba subiendo las tasas de interés. Este último mes dijo, ya no voy a mover, ya. Porque si presiono demasiado y hago que el dinero se salga de la economía de golpe, lo que puedo provocar es justamente lo contrario. Sí, quito la inflación, pero genero desempleo. Y yo no quiero desempleo, entonces mejor le paro ya, ahí voy equilibrando. A eso le llamamos nosotros, en los economistas, efecto Fisher, que es como buscar la tasa de interés adecuada para un nivel de inflación adecuado y estar a gusto, digamos. Porque la inflación no la vamos a quitar, es parte del sistema. Porque es como querer comer sin engordar un poquito. La comida te acumula uno grasa, así está programado el cuerpo. Entonces, hay niveles, nada más hay un nivel sano que hay que mantener. Es lo mismo que en economía, hay un nivel de inflación sano que hay que mantener, y eso es lo que ha pasado. Y esto que vimos la semana antepasada, donde de repente baja el precio del dólar, mucha gente se asustó, dijo, ¿cómo es posible que se haya apreciado tanto el peso? Tiene que ver con las políticas que está aplicando Estados Unidos. Estados Unidos sigue subiendo las tasas de interés y está colocando a su país en una posición de recesión. O sea, esto que te digo de mantener las tasas tan altas, ¿qué hace? Es que el dinero salga de la economía y se vaya a otro lugar. Eso le está pasando a la banca americana. La gente que tenía su dinero ahí guardado porque les daba buena tasa de interés se da cuenta que hay instrumentos financieros que le dan mejor tasa de interés. Por tener su dinero guardado ahí en ese instrumento 90 o 180 días, la gente va al banco, pide su dinero y se lo lleva a eso. Y me va a decir usted, ¿y eso qué? Pues muy sencillo, los bancos se quedan sin dinero para prestar. ¿Y quién va a pedir prestado a los bancos? Los empresarios que necesitan seguir produciendo, y usted quien necesita casa, carro o cualquier otra cosa. Claro que sí. Y cuando Estados Unidos tiene una gripa, a nosotros nos puede dar una pulmonía. Y ese es el panorama. Muchas de las cosas que pues se venden, que se calculan, etcétera, terrenos y demás, se manejan en dólares. Esto viene a ser perjudicial, esta situación que tiene en este momento el peso, perjudicial, benéfico, ¿cómo lo podemos entender? Fíjate que esa pregunta siempre tiene dos caras.
Porque de repente la gente alucina. Siempre que hablamos del dólar, el mexicano, sobre todo del cuarto piso en adelante, como un servidor, alucinamos mucho con el dólar porque nos acordamos de la crisis del 82 y la del 94. Sí, claro. Y ahí la tenemos como tatuada, ¿no? Y hoy queremos dólares, o sea, dólares, quiero dólares. Pero de repente perdemos la dimensión de eso. Ahorita te digo, pasó hace 2 semanas cuando cae el valor, porque estamos a niveles que en 7 años no habíamos visto el tipo de cambio, o sea, está muy apreciado el peso. Mucha gente no entendía por qué ese movimiento brusco. En economía le llamamos overshooting, que es como una sobrereacción normal del mercado. Porque sale una noticia económica, por ejemplo, ahorita que traen un pleito ahí con lo del techo de deuda de los americanos, que si lo aprueban, que si no lo aprueban. Cualquier noticia hace que las variables sean muy sensibles y la gente sobrereacciona. ¿A qué me refiero con sobrereaccionar? Como cuando la vecina le cuenta un mitote, un chisme, y usted hace, ¡ah! Es eso. En los mercados hacemos eso. ¿Qué mejor ejemplo? Sí, usted entera algo en el mercado y dice, voy a comprar dólares, o voy a vender mis dólares y voy a comprar pesos. Y entonces ve la gráfica y o se va hacia arriba o se va hacia abajo. Es una sobrereacción, pero es momentánea. Con el tiempo se va a ajustar, que es lo que estuvimos viendo ahorita que veíamos la gráfica. Veíamos que se cae y vemos que empieza como a levantarse un poquito, porque se van acomodando las variables. En el caso, si se fijan, ese piquito y luego vuelve a subir. Lo último. Lo ve clarito ahí, como es esa caída de sobrereacción y luego se va ajustando el valor al valor real que tiene, porque entendemos ya las cosas, se serena todo y vamos midiendo de qué se trata. Ahora, ¿de quién es el problema cuando el dólar vale tan poco? Porque me decían muchos, voy a vender todos mis dólares, ¿o qué hago? Digo, no hagas nada. Si tienes dólares, aguántalos. ¿Ocupas gastarlos? No, aguántalos. Esto va a acomodarse. ¿Para quién es el problema? Antes nos educaron para pensar que si mi moneda se depreciaba frente al dólar era conveniente porque yo podía vender más barato. Véanlo de esta manera. Platicando con una alumna me decía algo, su papá tiene una empresa, y me gustó ver cómo ahora el empresario ya está más educado en temas económicos, porque la persona vende productos que compra en su mayoría en Estados Unidos. Entonces dice, es que ahora, no sé, un producto que vale $400 ahora le sale a la persona $200. O sea, es muchísimo menor. Entonces dices tú, wow. Cualquiera diría, no, pues voy a comprar mucho porque me sale más barato. Pero el empresario piensa correctamente y dice, espérame. Ok, sí vale más barato. Pero ¿por qué mi proveedor de Estados Unidos me lo vende más barato? Es porque el mercado se está haciendo chiquito, porque la gente ya no está consumiendo. Y lo quieren sacar, ¿no? Entonces lo quieren sacar como sea. Entonces, ¿para qué compro mucho si luego yo no voy a poder venderlo? Entonces es como analizar todo el entorno. Siempre le digo a mis alumnos que la economía es como una pintura de Monet, una pintura de Degas, de estos grandes pintores. No lo puede uno disfrutar si no entiende cada una de las partes que componen el arte. Es lo mismo aquí en economía. No solo porque veo el superpeso pienso que ya todo está bien, tengo que entender las demás variables. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros? Entender que nos afecta, si me sale más barato el insumo, bueno, puedes aprovechar y comprar un poco más de insumo para lo que tú necesitas. Sobre todo si tu insumo es extranjero y yo lo que voy a producir lo voy a vender a nivel local, te conviene comprar. Pero si lo que tú vas a producir lo vas a vender al exterior, ahí no te conviene porque vas a vender también barato. O sea, sí compras barato, pero vendes barato. Entonces tienes que medir el mercado y decir lo que hace este empresario, ¿qué tanto me conviene? Opciones, ¿qué puedo hacer? Bueno, estoy en Baja California Sur, ¿qué puedo hacer, profesor? Las tasas de interés están altas, si usted tiene un guardadito, compre CETES, compre Udibonos, hay una página por ahí en internet, sencillo entrar, compre eso. Si tiene una cantidad que no va a gastar, haga eso, de momento. Yo les digo siempre, si tienen ya cantidades grandes, o sea, me refiero grandes a arriba de 1 millón, que tenga, digo, no sé si alguien lo tenga, pues, pero si me está escuchando y lo tiene, y me dice, profe, que quiero invertir en algo, invierte en lo que están invirtiendo los grandes empresarios, que son terrenos de cultivo. ¿Por qué? Porque la siguiente crisis que yo veo, a lo mejor me equivoco, pero casi estoy seguro que le voy a pegar, es una crisis alimentaria. Entonces, ¿quién va a sacar partido económico de eso? Pues quien posea una tierra que tenga para cultivar.
Si tiene una tierra para cultivar, no se deshaga de ella, guárdela. Y si no tiene, vaya pensando en esa opción, es una buena opción. Y lo inmobiliario, Liliana, la gente está alucinada con lo inmobiliario. Lo inmobiliario tiene un problemita que yo lo veo, es una burbuja. La gente de repente se engolosinó con lo inmobiliario porque vieron el negocio y empezaron a comprar y comprar y comprar. Y ahorita en Estados Unidos ya lo están viendo, en China ya lo vieron. La gente que compró departamentos o este tipo de inversiones no los puede rentar porque ya la gente ahorita está cuidando su dinero porque no le alcanza. Entonces, abusados, hay que saber dónde invertir. En el caso de Baja California Sur, creo que es buen momento porque cuando hay crisis allá, somos como un lugar de refugio para los extranjeros, vienen para acá, les gusta vivir aquí, estar tranquilos, lo han visto, tenemos una invasión ahorita de mucha migración extranjera. ¿Cuál es el problema con el superpeso? Porque también esa pregunta surge, ¿va a ser eterno el superpeso? No, en economía las cosas no son eternas, todo es cíclico. Tenemos que entender que esto se va a acabar y la economía americana, por eso tiene una bronca ahorita con lo de la deuda, está dando señales de que se está contrayendo. ¿Qué es esto? Que no están comprando casi. Si la economía americana, y tú lo señalabas, el viejo dicho ese de que si estornudan nos da pulmonía, Ajá, claro. aunque ya no es tan fuerte, digo, estamos un poquito más fuertes nosotros, ya no pasa eso, en 2008 no nos sucedió, pero sí nos va a dar un sacudón. Si la economía americana empieza ahorita a contraerse, vamos a vender menos, vamos a recibir menos remesas y todas las inversiones extranjeras, Ileana, que vienen por el nearshoring van a dejar de venir. Y entonces ahí el superpeso va a dar la vuelta y va a hacer lo contrario. Entonces tenemos que estar muy atentos a las variables. Les digo lo que les digo a mis alumnos, la clave para la toma de decisiones económicas es una y se llama información. Hay que estar informado todos los días de lo que pasa. Justamente es esa la gran recomendación, docente. ¿Qué debe de hacer la familia mexicana? Estamos viendo todos estos movimientos, vemos este golpeteo en medios de comunicación. Hoy justo a la compra estaba el dólar en 17.35 y a la venta en 18.23. Entonces esos datos pues tienen que ser información que nos debe de impulsar para tomar decisiones. Exacto, exacto. Yo recomiendo en momentos previos a lo que se ve, porque los datos, luego entraremos, si te parece, y luego me invitan los datos sobre China, porque China también, todo el mundo pensó que era el momento, ahorita que está Estados Unidos golpeado, que era el momento para que China tomara el primer lugar, pero China está tan golpeado o más que los Estados Unidos están igual. Entonces, es señal de que la recesión puede venir por todos lados y ahí sí nos va a ir muy mal. Cuide su bolsillo, lo que compra, un consumo responsable. Exacto. Ya les he dicho que una forma muy útil de hacer es estas marcas propias que manejan los grandes almacenes. La calidad es casi la misma, váyase por ahí, relájese. El vecino no le va a decir nada si su ropa no es de marca. La ropa es ropa, tenga marca o no. No se me desespere, administre mejor, genere un ahorro y manténgalo ahí porque no lo quiero asustar, pero yo veo un cierre del año, el último trimestre, no muy positivo. Espero me equivoque, espero me equivoque, pero no sé, todo pinta como que la cosa viene compleja.